México, un país lleno de paisajes, de cultura y sobre todo de gorditos, chonchitos, flofis, michelines. Así es, 3 de cada 4 camas de hospital son ocupadas por personas con problemas ligados a la obesidad. Y por eso la ONU nos coloca como el país más obeso del mundo. A huevo, somos número 1 en algo. Pero no solo eso, México también ocupa el lugar número 1 en consumo de refrescos y de bebidas azucaradas. Más o menos en promedio nos tomamos 160 litros per cápita anual. No chingues, es casi medio litro de refresco por persona diario. En conclusión, al mexicano le mama el dulce. Es por eso que teniendo estos datos, en Breaking Wine hemos decidido echarle más fruta a la piñata y presentarte los vinos de postre. Como ya lo sabes, los vinos de postre son una rama de los diferentes tipos de vinos que existen. Si quieres enterarte más sobre el tema, ve a nuestro capítulo 1.2. Estos vinos en su mayoría son muy dulces, se pueden tomar acompañando un postre o solitos como tal. Los vinos de postre se clasifican según su método de elaboración. En esta ocasión te presentaremos los vinos botritizados, vinos de hielo y vinos de cosecha tardía. Su nombre se lo ganaron gracias a un hongo llamado Botrytis-cinerea, que es el encargado de infectar las uvas. Es una podredumbre noble. Lo que hace este hongo es que deshidrata las uvas, así obtendremos un mosto muy concentrado. Eso nos dará unos vinos muy viscosos y con aromas muy particulares. Un gran exponente en estos vinos es Hungría con su famoso vino Tokaji, probablemente uno de los más famosos en este estilo. Tenemos que agradecerle a nuestros amigos alemanes, ya que por aquellas latitudes fue donde se realizó el primer vino de hielo. Esto sucedió un otoño en 1794, cuando a los alemanes, inesperadamente por una helada, se les congelaron las uvas. Se les congelaron las uvas. ¿Qué cosas? Hasta cuando la cagan les salen cosas buenas. Entonces, en este método dejamos que las uvas se congelen. La acción del hielo hará que las uvas se deshidraten. Y así, al exprimir, obtendremos un mosto bastante concentrado. Herr Eduardo, wir haben alles verkackt, alle Trauben sind angefroren, was machen wir? Oh, scheiße, ich weiß es nicht. Stellenwein. Herr Edward, wir haben ein Superwein, werden wir ein Eiswein nehmen? Después de la fermentación obtendremos un vino con cierta graduación alcohólica, pero sobre todo con un sabor dulce muy particular. Algunas de las uvas más ocupadas para hacer estos vinos son típicamente la Gewürztraminer y Riesling. Un gran exponente en este tipo de vinos es Canadá con su Ice Wine, solamente que ellos ocupan la uva Vidal. Los vinos de cosecha tardía o late harvest, como su nombre lo dice, es cuando se dejan las uvas sobremadurar y así logramos que las uvas se deshidraten. También podemos dejar que las uvas se sigan deshidratando una vez recolectadas. A esta práctica en Italia se le conoce como pasito. En este método, al igual que en los anteriores, al momento de exprimir esta uva obtendremos un mosto muy concentrado. Para terminar, notarás que estos vinos de postre son un poquito más caros, pero ahora ya sabes que es debido al bajo rendimiento de mosto que hay en el momento de su fabricación. Algunas personas colocan a los vinos fortificados como el Oporto y el Jerez dentro del grupo de vinos de postre. Nosotros queremos hacer un capítulo especialmente para ellos, así que suscríbete y espéralo. Dale like, follow y comparte y atrévete a probar algunos vinos de postre y me cuentas, gordito.